Estamos en el tema 17 y vamos a empezar con las medidas de protección integral contra la violencia de género. Para empezar hay que saber lo que es la violencia de género y no todo el mundo lo tiene claro. Es más, el concepto en España de violencia de género no es igual que el concepto a nivel internacional muchas veces, ¿vale? Y lo primero que hay que decir es que el delito de violencia de género no existe. Existen los delitos relacionados con la violencia de género o relacionados con la violencia doméstica. Esto que os estoy diciendo ya no tiene mucho sentido porque incluso el legislador muchas veces habla de delitos de violencia de género. Pero claro, ¿qué es un delito de violencia de género? No está claro. A mí me dicen, ha cometido un delito de violencia de género. ¿Y eso qué es? ¿La ha pegado? ¿La ha matado? ¿La ha violado? ¿La ha detenido ilegalmente? ¿Qué ha hecho? ¿Vale? Nuestro Código Penal no establece ningún delito que se llame violencia de género. Establece delitos relacionados con la violencia de género. ¿Y esto qué es? Esto es cuando yo, que soy un hombre, cometo cualquier tipo de delito contra mi mujer, mi exmujer, mi novia o mi exnovia, haya o no haya convivencia. Eso es la violencia. No es yo por pegar a una mujer, no. A una mujer cualquiera no. Tiene que ser mi mujer, exmujer, novia o exnovia. ¿Vale? Os lo digo porque, por ejemplo, aquí en el tema, en el inicio del tema, aquí tenéis concepto de Naciones Unidas, habla de la violencia de género como las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre y manifestadas en los tres ámbitos básicos de la relación de la persona. El maltrato en las relaciones de pareja, vale, eso es violencia de género en España. La agresión sexual en la vida social, eso no es violencia de género en España. Y el acoso en el medio laboral. Eso tampoco es violencia de género en España, ¿vale? O sea que las organizaciones internacionales entienden que la violencia sobre la mujer es algo más amplio de lo que nosotros tipificamos como delito en España. ¿Ok? Bien. ¿Qué es la violencia doméstica? La violencia doméstica está considerado, pues eso, los tortazos, puñetazos, agresiones, amenazas y todo lo que hacemos dentro de la familia que no es violencia de género. Es decir, si yo pego a mi mujer, es violencia de género, pero si pego a mis hijas, es violencia doméstica. Si yo pego a mi madre, es violencia doméstica. Si mi madre me pega a mí, es violencia doméstica. Si pego a mi padre, a mi suegra, ¿vale? Siempre la violencia doméstica sí que exige convivencia, pero la violencia de género no. Así que la violencia de género, siempre el autor tiene que ser hombre, siempre la víctima tiene que ser mujer. Se han creado muchos debates con las parejas homosexuales en el que si hay violencia de género o no, y se ha establecido que no, que eso es violencia doméstica. Es decir, chica, chica, chico, chico, eso siempre será violencia doméstica. La violencia de género, obligatoriamente autor masculino, obligatoriamente víctima femenino. Como estamos viendo en los juzgados, hemos estado viendo estos meses y tenemos que terminar, ¿vale? Que nos quedará una clase, habéis visto que los juzgados de violencia sobre la mujer son especializados en violencia de género. Y a pesar de que habla de menores que puedan sufrir violencia, dice siempre y cuando se haya producido un acto de violencia de género. Es decir, dijimos claramente que la mujer siempre tenía que ser víctima de delito. Y yo os puse el caso, si yo llego a mi casa y pego a mis hijos, eso es violencia doméstica. Pero si pego a mis hijos y a mi mujer, todo junto va a violencia de género. ¿Vale? Entonces, visto el concepto de violencia de género y violencia doméstica, si alguien no lo tiene claro, que lo diga. Ahora o calle para siempre. Contarme. Vuestro silencio entiendo que es que nadie tiene dudas, ¿vale? Bueno, luego aquí nos habla la introducción, lo que os he contado, lo que dice Naciones Unidas, el artículo 9.2 de la Constitución que dice que el Estado tiene que utilizar medidas de acción positiva, es decir, tiene que adoptar las medidas para erradicar la violencia de género para garantizar todos los derechos. Más. A ver. Y aquí nos vamos al artículo 1 de la ley 1/2004, ¿vale? De 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Bien. Lo que ha cambiado, para los que tenéis el tema antiguo, es este parrafillo, no es nada más. Y además os va a sonar mucho, muchísimo, ¿vale? Os va a sonar con los casos actuales que están pasando.
y por qué lo han puesto. Bien, el artículo 1 de la ley que establece, dice, la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido el que sus cónyuges o quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares afectivas aún sin convivencia. Es decir, lo que hemos dicho antes. Esta ley, el autor tiene que ser hombre porque es una relación de poder de hombre sobre mujer, nunca mujer sobre mujer ni hombre sobre hombre, ¿vale? Y la víctima tiene que ser mujer es mujer, novia o es novia, haya o no haya convivencia. ¿Os acordáis el año pasado que un hombre le proporcionó a su mujer una medicación para acabar con su vida porque tenía unos padecimientos incurables, estaba sufriendo mucho y la ayudó a morir, ¿vale? Ahí se creó un debate muy importante en el que se decía que eso no era violencia de género. ¿Por qué? Porque no había una relación de poder. El hombre lo hizo, digamos, por amor. No, es decir, mató a su mujer, pero lo hizo por amor. Ella se lo pidió y ella tenía una enfermedad grave, con unos padecimientos horrorosos, y la ayudó a morir. Bueno, eso acabó en violencia sobre la mujer. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que se opine a nivel particular y otra cosa es la ley. Eso entra dentro del homicidio y sus formas, ¿vale? La cooperación a la muerte, y tuvo que hacerse cargo de ello el juzgado de violencia sobre la mujer, ¿vale? Bien. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar, erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores, a los menores sujetos a tutela, guarda, custodia, víctimas de esta violencia. Bien. Esta ley vais a ver que no tiene una regulación de delitos ni nada de eso. Eso está en el Código Penal, ni de procedimientos, está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta ley es una declaración de intenciones de cómo se pretende erradicar la violencia de género, que se ha convertido en algo que ha existido siempre, que a la sociedad no le importaba absolutamente nada desde hace 30 años, no le importaba a nadie, ¿vale? Es más, eran esas cosas que es mejor no contar. Y ahora resulta que se ha convertido en un debate continuo en la sociedad, abrir telediarios con situaciones de violencia de género y todo el mundo contra él, ¿vale? Bien. Esta violencia de género comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Bueno, pues ¿cómo se le llama a eso? Si yo mato a mi mujer, se llama homicidio, no es un delito de violencia de género, es un delito relacionado con la violencia de género. Y si la obligo a mantener relaciones sexuales es una violación. Y si la encierro en casa es una detención ilegal. Y si le aparto una pierna son unas lesiones. Pero todas ellas incluidas dentro de ese ámbito de la violencia de género. ¿Qué ha añadido la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia? Este punto 4 al artículo 1, que dice la violencia de género, a que se refiere esta ley, también comprende la violencia que con objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de las personas indicadas en el apartado primero. Es decir, lo que se llama la violencia vicaria. Lo que ha pasado en Canarias con este tío que se llevó a los hijos y ha aparecido el cadáver de una, no ha aparecido más, ¿vale? O como el que pasó el otro día en Cataluña en un hotel, que el padre mató al niño de 2 años y ya ha desaparecido y todavía no lo han encontrado, ¿vale? Es la denominada violencia vicaria. Para hacerte daño, no te hago daño a ti directamente, le hago daño a tus hijos, aunque sean también los míos, pero le hago daño a tus hijos. Aquí, cuando se estaba llevando a cabo esa reforma, surgió también la cuestión de introducir también el daño a los animales. Es decir, yo tengo perros, por ejemplo, hay gente que le encantan los perros y tienen al perro como un miembro más de la familia, y la manera de hacer sufrir a mi mujer, pues en vez de pegarla a ella, cojo y pego al perro o mato al perro. Pues no se introdujo finalmente, pero sí que se ha introducido el tema de los menores, como la que denominan violencia vicaria, ¿vale? Esa es la única modificación. En esta ley orgánica, ¿qué intenta? Intenta abarcar el problema de la violencia de género de un modo integral y multidisciplinar. ¿Por qué? ¿Cómo se acaba con la violencia de género? ¿Creéis que la policía podemos acabar con la violencia de género? Imposible.
¿Creéis que los jueces pueden acabar con la violencia de género? Imposible. Esto hay que abordarlo de una manera global. La forma de acabar con la violencia de género está claro que empieza desde el principio, es decir, desde la educación. Si nosotros no educamos a la gente para que sepa que maltratar a tu mujer está mal, pues entonces mal vamos. ¿Qué ocurre? Que esto es muy fácil decirlo. Todo el mundo entiende que maltratar a tu mujer está mal, ¿verdad? Pero resulta que si tú naces en una casa o te crías en una casa en la que observas la violencia de género, las conductas se aprenden y luego se repiten. La mayoría de los maltratadores es gente que ha vivido violencia de género en su casa. Cuando tú vives violencia de género en tu casa, hay gente que aborrece la violencia de género porque lo ha pasado muy mal y lo interioriza, y gente que lo entiende como una forma de resolución de conflictos. Por eso aquí no se quiere quedar solamente en el ámbito penal de, bueno, un hombre pega a una mujer y actúa. La ley, la policía, los jueces, a la cárcel, no cárcel, lo que sea, ¿vale? No, no. Aquí quieren que haya una sensibilización de la sociedad y una intervención en el ámbito educativo. ¿Vosotros por qué estudiáis esta ley? Estudiáis esta ley porque está en todas las oposiciones. Si tú quieres opositar, tienes que estudiarte esta ley y la de igualdad. ¿Por qué? Porque es una forma de que la gente se las mire. Si vosotros no fuerais para policía, ¿os habíais leído alguna vez la ley de protección integral contra la violencia de género o la ley de igualdad? En vuestra vida lo habríais leído. Y ahora la tenéis que estudiar. Se quiere meter en todos los planes educativos, ¿vale? Se refuerza la imagen que respete la igualdad y dignidad de las mujeres con referencia concreta al ámbito de la publicidad. ¿Qué ocurre con la publicidad? Que muchas veces para vendernos un bote de champú nos sacan una mujer desnuda o gimiendo o tal. Eso se entiende que denigra la imagen de la mujer, ¿vale? Aquí estamos hablando solo de mujeres, ¿eh? Aquí no se meten en el tema de hombres, porque el anuncio de Coca-Cola Light de un tío con el torso desnudo, esta ley no entra, no le importa a nadie, ¿vale? Pero sí que lo que se busca es la igualdad de la mujer y que no se la den. Se apoya a las víctimas a través del reconocimiento de derechos como el de la información, asistencia jurídica gratuita y otros de protección social y apoyo económico. Eso es lo más importante del tema y lo veremos el próximo día que tengamos clase online. Los derechos de las víctimas de violencia de género, para que lo entendáis, se equiparan, es más, están por encima incluso que el de las víctimas del terrorismo. ¿Vale? Es decir, una víctima de una violación, de alguien que no conoces que te pilla por la calle y te viola, tiene menos derecho que una mujer que ha recibido un tortazo, un empujón o una amenaza por parte de su marido, exmarido, novio o exnovio. Se han ampliado los derechos mucho, una barbaridad, ¿vale? ¿Ok? Se proporciona la respuesta integral que abarca el ¿qué? Normas procesales. Las normas procesales más importantes que ha creado a través de esta ley es que se ha especializado todo aquello que trabaja con la violencia de género. Es decir, los policías tienen que estar especializados, los abogados tienen que estar especializados, los jueces especializados, los fiscales especializados. Todo el mundo que trabaja con la violencia de género tiene que estar especializado. Por eso esta ley crea los juzgados de violencia sobre la mujer. Pero es que además se crea también una orden de protección. Una orden de protección que ya veremos lo que es algo más amplio que una orden de alejamiento. ¿Vale? Se refuerzan también las normas penales y civiles. Las normas penales se han reforzado una barbaridad. Tú antes de esta ley le dabas un tortazo a tu mujer y nadie te llevaba detenido. A partir de esta ley le das un tortazo a tu mujer y vas detenido. Le decías a tu mujer una amenaza leve y no ibas detenido. Con esta ley, una amenaza leve, vas detenido. ¿Vale? Se han cambiado muchos delitos y se han introducido nuevos para intentar erradicar la violencia de género. La formación, pues es lo que os he dicho antes, ¿de qué? La formación de todos los que trabajamos con la violencia de género. Sanitarios, policiales, jurídicos, ¿vale? Todos tenemos que estar especializados. La sensibilización e intervención en el ámbito sanitario, ¿con qué fin? Con el fin de detectar de manera rápida víctimas de violencia de género. Los médicos, hace años, sabían que una mujer venía y traía unas lesiones y cuando explicaba qué le había pasado, sabían que no concordaba las lesiones con lo que ella le explicaba. Es decir, le decía, me he caído por la escalera o me he caído en la ducha. Y el médico sabía que no concordaba.
que le estaba mintiendo. Pero ¿qué hacía el médico? Nada. ¿Por qué? Porque la violencia de género no le importaba a nadie. En cambio, ahora, ¿qué hace el médico? Si el médico observa que las lesiones no concuerdan con la versión de lo que dice la mujer, lo que hace es un informe de sospecha de violencia de género. Oye, que a lo mejor la ha pegado al vecino y ella no quiere denunciarle y no quiere contarlo. Pero como norma general se detectan varios casos en los que esa mujer está ocultando una situación de violencia de género por miedo, por vergüenza, por lo que sea. Ese parte lo mandan al juzgado y se lo mandan a la policía. ¿La policía qué hace? Mira a ver si tiene denuncias, habla con la víctima, le pregunta si qué le ha pasado, si tiene algo que denunciar, que la podemos ayudar. Y bueno, es verdad que no salen muchas, pero en algún caso sí que sale a través de esos partes. ¿Vale? Y luego también las situaciones de violencia sobre la mujer que afectan a quién? A los menores, que se encuentran dentro del entorno familiar como víctimas directas o indirectas de esta violencia. Es horroroso para los menores vivir situaciones de violencia de género. ¿Vale? Horroroso. La ley contempla su protección, su tutela de los derechos de los menores para garantizar de forma efectiva las medidas de protección adoptadas respecto a la mujer. Ya os he dicho que las noticias de hoy he escuchado que a partir de ahora los presuntos maltratadores y maltratadores condenados no van a tener derecho de visita, cosa que siempre han tenido, ¿eh? Siempre. Vosotros fijaros o plantearos, esto hay que intentar ponerse un poco en la situación de cada uno. Fijaros que sois hijos en una familia en la que se produce violencia de género y finalmente se divorcian. Y tú tienes que irte con tu padre que has visto cómo maltrata a tu madre y no quieres ir. Y te tienes que ir porque por ley tiene un derecho de visita. Pues la verdad que es una situación complicada, ¿vale? Tú como madre, imagínate que tienes que dejar que tu hijo vaya con una persona que sabes que es un maltratador. Que sea un maltratador de la mujer no quiere decir que maltrata a los hijos, ¿eh? No quiere decir eso. De hecho, la mayoría de los maltratadores que maltratan a la mujer no maltratan a los hijos. Pero ahora ponernos en el otro caso. Te denuncia tu mujer y cuando se abre una investigación contra ti, es decir, que tienes calidad de investigado, todavía no has sido ni condenado y te queda un año para el juicio, resulta que te prohíben ver a tus hijos. Pues complicado llegar a un término medio. Esto da para que cada uno opine lo que quiera, pero es complicado llegar a un término. ¿Vale? Bueno, los principios rectores de esta ley lo que nos hace es que buscan fortalecer la sensibilización ciudadana, eso sí que han conseguido, que todo el mundo hable de la violencia de género, que salga en la televisión, que habla telediarios, que esté en los debates, en el bar y en todos los sitios. Y que actúe en todos los ámbitos, en el educativo, de servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático. ¿Vale? Consagrar los derechos de las víctimas de violencia de género, que ya os digo que es lo más importante del tema cuando lo veamos, ¿vale? Reforzar todo lo que son servicios sociales para las mujeres, antes estaban abandonadas plenamente, ¿vale? Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial, veréis los derechos que tienen en el ámbito laboral y funcionarial, o sea, son increíbles. Derechos económicos para las mujeres también. Esto no es tan fácil, no es tan fácil. Es decir, la gente piensa que cuando denuncia una situación de violencia de género, a esa mujer le dan ayuda sí o sí, y no es cierto. Ya veréis que tienen que ser personas difícilmente insertables dentro del mercado laboral, que tengan recursos mínimos, y bueno, tiene unos requisitos para recibir ayudas, ¿vale? Y establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración del Estado, a través de la Delegación de Gobierno para la Violencia sobre la Mujer, que ya no se llama así, ahora se llama para la Violencia de Género, en colaboración con el Observatorio Estatal y demás. ¿Esto qué es? Esto es el entramado institucional que se ha montado alrededor de la violencia de género. Y aquí viene el problema de los chiringuitos. Aquí hay muchos sitios que son chiringuitos donde se llevan la pasta y poco hacen con respecto a la violencia de género, ¿vale? Pero bueno, se ha montado un entramado que estudiaremos. Fortalecer el marco penal y procesal, que ya lo hemos visto, coordinar los recursos de los poderes públicos para asegurar la prevención de estos hechos, promover y colaborar la participación de entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género, que también aquí se llevan un montón de subvenciones y hay que ver qué hacen y qué dejan de hacer, ¿vale? La especialización, que es la tercera vez que lo decimos, de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso, todos los que intervenimos tenemos que estar especializados. Y un principio muy importante que veremos en el artículo 15, que es el principio de transversalidad, que es conocido como mainstreaming de género, que lo tenéis ahí, y además tenéis que saber por qué os lo pueden preguntar en el examen, ¿vale?
El principio de transversalidad se conoce como el mainstreaming de género. ¿Qué quiere decir esto? De manera que la aplicación de este principio abarque el qué, abarque todo. No se quede solamente en un ámbito penal, sino que abarque un ámbito social, un ámbito económico, un ámbito cultural. Lo que se intenta con este principio es que la violencia de género se empape en todos los estratos de la sociedad, que yo creo que eso se ha conseguido. Bueno, lo que vamos a ver ahora es muy sencillo, muy fácil y además vuelvo a repetir, es una declaración de intenciones de la ley, ¿vale? Bien, los planes de sensibilización. El gobierno, ¿qué hace el gobierno? Pone en marcha un plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género que como mínimo recoge los siguientes elementos. ¿Cómo sensibilizo yo a la sociedad? Con nuevas escalas de valores. ¿Y esa nueva escala de valor qué es? Que tenemos que repetir por activa y por pasiva el respeto y los derechos de las mujeres en igualdad con el de los hombres. Esto si se lo hubieran dicho a nuestros abuelos, a lo mejor les entraba la risa, ¿vale? Pero a día de hoy yo creo que todos lo tenemos interiorizado. Hombres y mujeres somos iguales y hay que respetar a las mujeres exactamente igual que a los hombres, ¿vale? Y el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. Perfecto. Todo ello desde la perspectiva de las relaciones de género. Creo que eso está más que conseguido, ¿vale? Estas campañas de sensibilización, ¿para quién van dirigidas? ¿Las mujeres necesitan estar sensibilizadas de que son iguales que los hombres? Hombre, sobre todo dirigida a hombres, ¿no? Pero dice, dirigida tanto a hombres como a mujeres, desde un trabajo comunitario e intercultural. Bien, ¿por qué tanto hombres como mujeres? Porque una mujer de una cierta edad que haya vivido de una forma completamente diferente a lo que hoy se entiende normal, muchas veces defienden y justifican las agresiones que sufren o que sufre la vecina, ¿vale? Entonces, tiene que ir dirigida a toda la sociedad. Desde mi punto de vista, especialmente a quién, a los niños. Si queremos evitar que el día de mañana haya violencia de género, tendremos que educar a los niños en la igualdad y contra la violencia. Este plan también tiene que contemplar la formación de todos los profesionales que intervienen en estas situaciones, que ya le hemos dicho, policía, guardias civiles, jueces, fiscales, abogados, médicos, todos. Hay que formarlos, ¿vale? Yo, mira, me han ofrecido dar una charla a fiscales en relación con la violencia de género. Van a hacer un curso de especialización de violencia de género y voy yo a darle una charla a fiscales para que se especialicen en violencia de género, ¿vale? ¿Por qué? Porque quieren ver el punto de vista policial, que somos los que tratamos con las víctimas de violencia de género en el momento en el que sucede. Todo esto, estos planes tienen que estar controlados. ¿Por quién? Por una comisión. ¿Y esa comisión a quién pertenece? Nos hemos saltado en la pandemia de hablar de este consejo. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué ocurre? Que en la televisión, para cortar, solamente hablan reunión del Consejo Interterritorial. ¿Qué es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud? Cuando se reúne la ministra de Sanidad, ¿con quién? Con los representantes de sanidad de todas las comunidades autónomas. Pues en la pandemia y con el COVID, este Consejo Interterritorial se ha reunido todas las semanas para adoptar medidas de una forma y de otra, ¿vale? Pero en la televisión solamente hablaban del Consejo Interterritorial, no le determinaban el nombre. Bueno, pues esta comisión de violencia de género, que se llama así, ¿vale? Está dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y controla todos los casos de violencia de género que se denuncian y que existen. Los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán además campañas de información y sensibilización específicas con el fin de prevenir la violencia de género. Esto lo tenemos hasta en la sopa, ¿verdad? Todas las campañas de sensibilización, del denuncia, del de ni una más o ni una menos, porque lo han ido cambiando, de contra la violencia de género, presentadores, campañas publicitarias, lo tenemos por todos los lados, ¿vale? Bien. ¿Cómo fomentamos esto en el ámbito educativo? Muy fácil. Lo que nos dice aquí es que la formación al respeto de los derechos y libertades fundamentales en igualdad entre hombres y mujeres y el ejercicio de la tolerancia y la libertad tienen que darse ¿dónde? En todos los ámbitos de la educación.
Nos lo ponen aquí, pero bueno, desde infantil hasta la universidad. Ya está. No hay que decir mucho más. Escolarización inmediata en el caso de violencia de género. Esto es importante. ¿Por qué? Cuando una mujer decide interponer una denuncia por violencia de género, le va a cambiar la vida. Le va a cambiar la vida porque se va a separar o a divorciar de la persona con la que convive, teniendo hijos. Es una situación muy complicada, es un cambio de vida. A lo mejor el que se va es él y desaparece del domicilio, pero muchas veces son ellas las que desean irse. Es decir, yo soy una mujer que vivo en Madrid con mi pareja, me agrede, le denuncio, me separo y a lo mejor yo aquí no tengo a nadie y donde me siento seguro es con mi familia en Sevilla, ¿vale? Pues me cojo a mis hijos y me voy para Sevilla. Bueno, pues cuando yo me voy para Sevilla antes era un problema, porque te ibas en el mes de noviembre y cuando llegabas a Sevilla nadie te escolarizaba al niño, porque ya había pasado el plazo de escolarización, no sé qué, no sé cuánto. Y eso no puede ser. O sea, una mujer que se va como consecuencia de una situación de violencia de género, hay que escolarizar inmediatamente a los hijos que se vean afectados, sea el mes que sea. ¿Vale? Fomento de la igualdad, no dice mucho, ¿vale? Dice más de lo mismo. Se eliminen todos los estereotipos sexistas y discriminatorios, se fomente la igualdad entre hombres y mujeres. Y luego una cosa muy importante. Si esto hay que empezarlo desde el principio, es decir, desde la educación de los niños, quien va a fomentar esos valores de igualdad, intentar acabar con esos estereotipos son los profesores. Si los profesores no están formados, pues mal van a transmitir esos valores, ¿vale? Pues tienen que estar formados permanentemente el profesorado en igualdad y en violencia de género. Y luego, una cosa muy importante, y muchos casos que salen de los colegios. Los niños en los colegios, bueno, ahora no tiene nada que ver cuando yo estudiaba en el colegio, ¿vale? Pero ahora tienen el psicólogo del centro, el médico del centro, el no sé qué, el pedagogo, el tal. Bueno, pues muchas veces el único sitio donde se sienten seguros es en el colegio. Y se lo comentan a un amigo o se lo comentan a un profesor. En el momento que un niño comenta en el colegio a un profesor, a un adulto, una situación que padece en violencia de género, ahí se activa un protocolo de manera inmediata, pero inmediata, ¿eh? Y como no lo activen, tiene repercusión. ¿Por qué? Porque esto es un delito público que se persigue de oficio. Si un profesor, un jefe de estudios, tiene conocimiento de que hay un niño que está no sufriendo el maltrato, sino que cuenta que, sí, ya él sufre maltrato exactamente igual, pero sino que cuenta que a su madre la pega a su padre, o que a su madre la pega a su novio, ¿vale? En el momento que cuente eso, se activa el protocolo. Se llama al director del centro. El director del centro llama a los agentes tutores de policía municipal que van para allá, hablan con el niño. El niño se traslada a comisaría para que denuncie. Y denuncia solo, ¿eh? No hace falta que estén los padres. Denuncia solo, que los niños pueden denunciar solos en estos casos sin ningún tipo de problema. Yo he cogido declaraciones a niños de 5, 6, 7 y 8 años por estas cosas, ¿vale? Y luego se actúa. Se llama a la madre y se la pregunta, porque muchas veces ellas no quieren denunciar, se le dice lo que ha pasado con su hijo y luego se procede contra el padre o el novio o quien sea, ¿vale? Eso es importantísimo. La participación de los consejos escolares. Bueno, esta medida se precisa que participen los consejos escolares, ¿vale? Que van a asegurar la representación del Instituto de la Mujer, organización que defiende los intereses de las mujeres con implantación en todo el territorio nacional, del que ya hablaremos. Actuación de la inspección educativa, exactamente igual, ¿vale? Tienen que velar por el cumplimiento de todos estos principios y valores. En el ámbito de la publicidad y los medios de comunicación, aunque ya lo hemos dicho, ahora aquí que nos dice que la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio se considera como ilícita. Anda que no han retirado, a través sobre todo del Instituto de la Mujer, anda que no han retirado campañas publicitarias por considerarse ilícitas, porque denigraban la imagen de la mujer o porque fuera una situación vejatoria contra ella o discriminatoria, ¿vale? Esto es importante de cara al examen, los titulares de acción de cesación y rectificación. ¿Quién está legitimado para actuar para que se cese o rectifique? La delegación de gobierno, el Instituto de la Mujer, u órgano equivalente de la comunidad autónoma, el Ministerio Fiscal y las asociaciones de defensa de la mujer, ¿vale?
son los que están legitimados para pedir que cese o se rectifique una publicidad porque utilice de forma vejatoria o discriminatoria la imagen de la mujer. ¿Ok? Los medios de comunicación, pues nada, acuerdos de autorregulación, control preventivo, sabéis que hay determinadas cuestiones que tienen unas franjas horarias para que no se emitan, para el tema de los niños, para que no aparezca la imagen sexista y demás, pero luego veis la televisión y no entendéis nada, ¿verdad? Porque yo cuando veo la televisión no entiendo nada. Es decir, lo que dice la ley por lo que veo en la televisión no me lo puedo creer, ¿vale? Pero bueno. Y en el ámbito sanitario tenemos más de lo mismo, lo que hemos hablado. El Consejo Interterritorial, la detección precoz de la violencia de género, para que la mujer cuando me diga, oiga, que no, que me he caído por las escaleras, yo le diga, mire, esto es imposible, usted necesita ayuda, quiere que le ayude. No siempre se puede determinar, puede que haya sido otra cuestión, pero bueno, ya os digo que se actúa, ¿vale? Se actúa. Diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de la mujer. Una mujer, lo que más le cuesta recuperarse no es de la paliza de su marido, no es de una cuestión física, es de una secuela completamente psicológica. Es decir, un maltratador de pro, es decir, con título de maltratador, lo primero que hace es anular psicológicamente a la mujer y luego ya llega el maltrato, pero la anula psicológicamente, la saca de su espacio, digamos, de bienestar, la separa de sus amigos y amigas, la separa de su familia. Todo eso es lo previo al maltrato físico y mucho más difícil de tratar la cuestión psicológica que la física. Las heridas curan pronto, pero la cuestión psicológica no, ¿vale? Y luego tenemos el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que hemos dicho que hay una comisión que controla todo esto, ¿no? Y esa comisión se llama Comisión contra la Violencia de Género, no hay más. Depende del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y está compuesta por representantes de todas las comunidades autónomas con competencia en la materia. Perfecto. Esta comisión, ¿qué hace? Emite un informe que será remitido al Observatorio Estatal para la Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial. Hace un informe diciendo cómo va la violencia de género y qué medidas se pueden adoptar para erradicarla. Si os fijáis, esta ley, que es la 1/2004, es decir, ya lleva en vigor 17 años, no ha conseguido frenar las muertes, que es lo único que nos enteramos de la estadística. Ha subido las denuncias muchísimo, porque antes no se denunciaba porque nadie te hacía caso, han subido mucho, tenemos alrededor de unas 16.000 denuncias anuales en España, pero las muertes no ha conseguido erradicarlas. Siguen muriendo mujeres todos los años, alrededor, entre 50 y 60 mujeres, y además la cifra siempre es semejante, y no consiguen el legislador bajar el número de muertes violentas relativas a la violencia.